días. Bueno, hoy es 21 de mayo de 2015. Siguiendo con esta maratón académica en cuanto a la reforma del Código de Procedimiento Penal, la ley 906 de 2004, pues el tema de hoy al que me voy a referir es a la preclusión. El artículo 332 de la ley procesal en comentario hace referencia pues a las causales de preclusión, y tal como ahora viene la reforma presentada pues por el ministro de Justicia y por el fiscal general de la Nación, está contemplada de la siguiente manera. Dice que se modifica el artículo 332, entonces se conserva el numeral primero, que es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Por hoy, debido al tiempo, solamente me voy a referir a este primer numeral y así sucesivamente entonces en los siguientes numerales. El segundo queda igual: la existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Tercero, la inexistencia del hecho investigado. El cuarto quedará así: ausencia de tipicidad o antijuridicidad del hecho investigado. El quinto es la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. El sexto es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. El séptimo es el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294. Y viene un numeral octavo, el cual se dice así: cuando por circunstancias fácticas o jurídicas posteriores a la presentación del escrito de acusación, el fiscal advierta que no cuenta con elementos de juicio para solicitar la condena, entonces hará la respectiva solicitud. El parágrafo queda igual en cuanto a que durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Bueno, en desarrollo de este tema van a ser varios puntos los cuales voy a tener que referirme, tales como el tema de la reparación integral, que viene ahora incorporado en la ley procesal. Otros mecanismos de justicia restaurativa, como son la mediación y la conciliación, y tal vez complementando el tema de ayer, en el que hablé sobre el proceso abreviado para las contravenciones. Pero bueno, comencemos así entonces a citar lo siguiente. El numeral primero dice que el fiscal pedirá entonces la preclusión, y también, como dice allí en el parágrafo, excepcionalmente el Ministerio Público y la defensa, ya estando en el juicio, le hace esta situación del numeral primero. Pero entonces hagamos referencia a ella más ampliamente y miremos lo siguiente. Entonces, el numeral primero dice que la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Para ello hay que remitirnos al artículo 77 de la misma ley procesal y también de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Pues allí también se establecen en concreto las causales que extinguen la acción penal, que son diferentes a las causales que extinguen la sanción penal. En concreto, entonces, vamos a mirar el artículo 77 sobre extinción. Dice, ahora viene reformado también, ajustándolo pues sobre todo a la figura nueva, que es la de la reparación integral. Entonces, para comenzar diciendo que el artículo 77 viene de la siguiente manera: extinción. La acción penal se extingue por muerte del indiciado o acusado, por prescripción, por la aplicación del principio de oportunidad, pero en la modalidad de renuncia, la amnistía, la oblación, por caducidad de la querella, el desistimiento, y esto novedoso es la indemnización integral.
y demás casos contemplados en la ley. Antes de seguir y continuar, pues es necesario que me haga también referencia al artículo 527, el cual se adiciona a la ley 906 para contemplar lo de la reparación integral. Miremos lo siguiente, dice así: la ley 906 de 2004 entonces tendrá un nuevo artículo 527A, así: indemnización integral en los delitos que admiten querella, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, en los de lesiones personales dolosas sin secuelas o consecuencias o con secuelas pero que sean transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por delitos contra el patrimonio económico, menos el hurto calificado, la extorsión y la corrupción privada. La acción penal se distinguirá para todos los procesados cuando se repare integralmente el daño ocasionado. Lo previsto en este artículo no se aplicará cuando el procesado en los 5 años anteriores se haya beneficiado de esta medida, salvo por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por la aplicación de este artículo. La indemnización integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista un acuerdo sobre el mismo o que el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado. Un parágrafo primero dice: lo dispuesto en este artículo no podrá aplicarse en cualquier etapa. Lo dispuesto aquí se podrá aplicar en cualquier etapa procesal y hasta que se profiera decisión que haga tránsito a cosa juzgada. Muy importante eso. Entonces, incluso hasta la decisión que haga tránsito a cosa juzgada admite la reparación integral. Importantísimo, y recalco, y ahora vemos por qué. Porque hubo un caso de un odontólogo en Bogotá en el que ese caso llegó a casación penal y donde la asistente que tenía le había causado una lesión en un ojo a un paciente y esto se le afectó y hubo pérdida de la vista de su ojo con unas lesiones personales culposas de carácter permanente, con unas secuelas, con pérdida anatómica incluso, y en este caso creo que fue por ley 600 que se trabajó el asunto para la reparación integral. Hubo que indemnizar, devolvió no sé cuántos millones de pesos a la víctima, incluso ya se había dictado sentencia, en fin, hubo allí una situación y la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal resolvió otorgándole pues el beneficio por la reparación integral. Ahora vamos a ver en detalle ese asunto. Pero bien, quería hacer énfasis en que este artículo viene así ya redactado porque es otra forma entonces de concluir pues de una manera abreviada un litigio. Ahora, permítame en el artículo 521, que son, antes de abordar el tema pues ya sobre incluso las querellas, la cuestión de la querella, porque viene la figura de la justicia restaurativa, y entonces está la conciliación y la mediación. Y entonces en ese punto dice específicamente que se modifica el artículo 521 y entonces queda en estas condiciones. Mecanismos. Son mecanismos de justicia restaurativa, la conciliación y la mediación, así como cualquier otro mecanismo restaurativo que permita llegar a un acuerdo reparador siguiendo las reglas del artículo 519.
De manera pues que entonces no solamente conciliación y mediación, sino que también la reparación integral, ese es otro mecanismo legal ya incorporado pues en la adición que se hace a ese artículo 527A. Modifíquese el artículo 522 de la 906, el cual quedará así. Artículo 522. La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal cuando se trate de conductas que requieran querella en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. El inciso segundo dice: realizada la audiencia de conciliación, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al fiscal, quien procederá al archivo de las diligencias si hubiere acuerdo. De no llegarse a un acuerdo o ante un incumplimiento del mismo, iniciará la acción penal correspondiente si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan a otro mecanismo de justicia restaurativa. Las partes podrán conciliar extraprocesalmente o acudir a otro mecanismo de justicia restaurativa en cualquier momento de la actuación. Importante eso allí, en cualquier momento de la actuación. En caso de ser exitosa, previo envío de la copia del acta que así lo constate por parte del conciliador al fiscal, el fiscal procederá a la terminación del proceso por cualquier medio pertinente según la etapa procesal. La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal si fuere procedente. En cualquier caso, si alguno de los citados fuera incapaz, concurrirá su representante legal. La conciliación se ceñirá en lo que no contradiga los principios de este código a lo establecido en la Ley 640/2001. En las conductas punibles que no requieran querella, la conciliación no constituye un requisito de procedibilidad de la acción penal. Sin embargo, de llegarse a un acuerdo entre el indiciado, imputado, acusado y la víctima, podrán ser considerados para otorgar algunos de los beneficios durante el trámite de la actuación, como la aplicación del principio de oportunidad, la realización de preacuerdos y negociaciones y la dosificación de la pena o la forma de la ejecución de la pena. En todos los delitos contra el patrimonio económico, la conciliación extingue la acción penal, salvo cuando se trate de hurto calificado y extorsión. Recuerden que este va conjuntamente con el que se adiciona al 527A, que es la reparación integral. En todos los delitos, parágrafo, la conciliación no podrá tenerse en cuenta para otorgar alguno de los beneficios contenidos en el inciso anterior cuando se trate de hechos constitutivos de graves infracciones al DIH, a los derechos humanos, a los delitos de lesa humanidad y crímenes de genocidio, de guerra o de genocidio. Y entonces se modifica el 523 sobre el asunto de la mediación y dice: la mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el fiscal general de la nación facilita los acuerdos entre las víctimas, indiciado, imputado o acusado, para que con su ayuda logren solucionar el conflicto. La mediación podrá referirse a la reparación individual o colectiva, que podrá comprender medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, compensación y garantía de no repetición. Estos son los principios que ahora ya quedan incluidos porque son recogidos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, compensación y garantía de no repetir. Bueno, el artículo 524 quedará así: oportunidad. La mediación en el proceso penal procede hasta antes de la sentencia de primera instancia para los delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no exceda de 8 años de prisión en todos los casos en que la víctima, indiciado o imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa.
siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado y la víctima. De ser exitosa la mediación, procederá al archivo o preclusión según corresponda. Recordemos que aquí el archivo en la conferencia sobre el artículo, la modificación del artículo 79, ¿no? del Código de Procedimiento Penal en el tema pues de que el fiscal, cuando tenga circunstancias que objetivamente permitan determinar que no está frente a hechos que revistan características de delito. Bien, entonces se dice acá, o preclusión según corresponda. En las conductas punibles con pena mínima superior a 8 años, o cuando excedan o sobrepasen la órbita personal del perjudicado, la víctima, la mediación será considerada para otorgar beneficios durante el trámite de la actuación, como la aplicación del principio de oportunidad, la realización de preacuerdos y negociaciones y la dosificación de la pena o su forma de ejecución. Y un parágrafo que dice: la mediación no procede en aquellos hechos constitutivos de grave violación de derechos al DIH, Derecho Internacional Humanitario, al DH, Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Los efectos de la mediación, dice: la decisión de la víctima y el indiciado, imputado, acusado de acudir a la mediación tienen efectos vinculantes. En consecuencia, excluye el ejercicio de la acción civil derivada del delito. Mire que allí ya hay algo importante. Ahora, hablando de este punto del ejercicio de la acción derivada del delito, pues recordemos que ya viene modificado el artículo 102 de la ley procesal, ¿no? En cuanto a la reparación. Ahora, cuando se dicte sentencia, ya en este caso puede ser conjuntamente o puede irse ante la jurisdicción civil para realizar pues todo lo concerniente a la reparación. Dice aquí, por ejemplo, veamos el artículo 102, puntualmente queda así: reparación patrimonial. Paralelamente a la actuación penal, o una vez en firme la sentencia condenatoria, la víctima podrá acudir ante los jueces civiles con el objetivo de que sea reparada patrimonialmente por el daño causado por la conducta punible. Las medidas cautelares decretadas en el proceso penal se regirán por lo establecido en los términos del artículo 92. Y entonces se modifica el 303 y dice una reparación simbólica. Cuando exista una pretensión consistente en la reparación simbólica de la víctima, esta podrá ser expuesta en la audiencia regulada por el artículo 447, o sea, de individualización de pena y sentencia. El juez de conocimiento decide sobre la procedencia de la solicitud previo traslado al procesado y a la defensa. La medida de reparación simbólica impuesta por el juez deberá ser proporcional al delito cometido y al daño causado, y deberá respetar los derechos fundamentales del procesado. La imposición de la medida de reparación simbólica, los términos y el tiempo en que deba cumplirse serán consignados en la sentencia. Hago énfasis en esto porque entonces, si esa mediación, o sea, ese acercamiento entre las partes, no daría lugar, entonces, como decía ya el artículo 522, el que estaba leyendo anteriormente, sobre la reparación civil. 522. Entonces, para ir entonces definiendo que este mecanismo de justicia restaurativa, de conciliación y mediación, pues ahora son preferentes, incluso en tratándose del procedimiento abreviado para el asunto de las contravenciones, obviamente. Bueno, sigamos entonces diciendo lo siguiente. Entonces, de acuerdo a la conciliación, pues en los delitos querellables, el artículo 74, que es el que establece el catálogo, decíamos ayer incluso que en el numeral segundo ya no quedó lo de la violencia intrafamiliar,
solamente la inasistencia alimentaria. Pero aquí hay algo importante también en cuanto a los delitos que requieren de querella. Entonces vamos a ir definiendo porque necesito esto preámbulo antes de abordar estos puntos acá para que puedan comprender mejor la situación. Entonces lo que sí tengo que decirles en este momento es en relación pues con los de acuerdo a ese artículo que acabamos de escuchar sobre la conciliación, debe existir como para que sea procedente pues la querella. En esos términos, la acción penal, tiene que haber una cuestión conciliadora previamente, y si en caso tal de que sea frustrado, entonces inmediatamente el fiscal continúa con la acción penal. Entonces es una condición de procedibilidad. Y algo importante aquí es que en los delitos de querella, cuando se tratan de menores, no se requiere ese asunto, porque dice aquí el artículo 74 que solamente se modifican en 2 puntos nomás. Dice: para iniciar la acción penal será necesaria la querella en las conductas punibles. Ya no habla de delitos, sino conductas punibles, porque conductas punibles entiéndase delitos y contravenciones, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en flagrancia. Entonces en estos casos no se requiere de pues que sea causal de procedibilidad, porque pues prácticamente sería de oficioso, digámoslo así. Ahora, en tratándose de los menores, pues es cierto que la Corte Constitucional también ha dicho que en esos casos también es posible llegarse a una reparación, y ahora con la modificación al Código de Procedimiento Penal en la parte de las negociaciones y los preacuerdos, ese artículo 199 de la ley del Código de Infancia, que es la ley 1098 del 2006, el artículo 197 será modificado ese numeral séptimo, porque ese es el que impide que se realicen rebajas de pena con base en preacuerdos y negociaciones entre fiscalía del imputado o acusado. Pero igualmente el artículo 192 de esta legislación que acabo de citar, en sus numerales 3, 5 y 6, contemplan unos acercamientos para la indemnización de perjuicios. Dice, por ejemplo, aquí: criterios para el desarrollo del proceso judicial de los delitos en los cuales sean víctimas niñas y los adolescentes víctimas de los delitos. Numeral tercero: prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. Numeral quinto: tendrá especial cuidado para que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito. Y numeral sexto: se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados. Entonces allí hay un presupuesto importante que se complementa pues obviamente con este tema de la indemnización integral, porque habla de que la indemnización integral cabe para los delitos querellables, para los delitos de homicidio culposo, de lesiones culposas, delitos contra el patrimonio, excepto el hurto calificado, o sea, por aquello de la violencia. En esa clase de delitos pues del patrimonio no cabría darse el lugar a la reparación integral. Ahora, es que son muchas cosas que se le van viniendo a la cabeza para ir pues, entendiendo este tema. En ese hay que ser muy pues, precisos, entonces, que los delitos que requieren de querella para este aspecto pues, de la causalidad de la querella, del desistimiento y de la indemnización integral. Bueno, sigamos entonces. Vamos a comenzar con el asunto. Una de las causales de extinción es la muerte. En este tema del fallecimiento del indiciado o acusado, es importante recordar una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 828 del 2010. Y entonces, puntualmente, pues es causal de solicitar reclusión, es una causal objetiva, la muerte del indiciado o del acusado.
Sin embargo, como se deben de garantizar y respetar los derechos de las víctimas, según la sentencia C828 del 2010, esa sentencia tocó declaró la exigibilidad condicionado del artículo 77 de esta ley procesal 906. Dice, en el entendido que el juez de conocimiento debe decidir oficiosamente o a petición de interesado, independientemente de que exista reserva judicial, poner a disposición o ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas. Quiere decir pues que si bien es cierto la acción penal se extingue allí por muerte del indiciado acusado, no obstante, y de acuerdo con esta sentencia de la Corte Constitucional, pues para respetar esos derechos que tienen las víctimas, se debe permitir que esos elementos materiales de prueba pues entonces se lleven seguramente ante la jurisdicción civil para que se tenga que guardar relación pues con aquello de la reparación en reparación. Entonces la Corte en ese tema fue muy específico y dice pues que básicamente si bien existe una libertad de configuración del legislador en estos temas pues que estamos hablando sobre la extinción de la acción penal, sin embargo si bien es cierto, el legislador pues tocará puntos como las formas, puede reformar asuntos o legislar, mejor digámoslo así, sobre aspectos, por ejemplo, con el tema de las autoridades competentes, los procedimientos, los derechos y deberes de cada una de las partes intervinientes, los términos durante los cuales se deben surtir las diversas etapas procesales, los recursos, los contenidos mínimos de la sentencia. Sin embargo, esa configuración no es absoluta, por cuanto se encuentra doblemente limitado, de un lado, por los derechos de contenido sustancial de las partes intervinientes, por ejemplo, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y de otro lado, las garantías procesales esenciales, tales como el juez natural, el derecho a la defensa, el debido proceso, la legalidad, la publicidad, la doble instancia y el non bis in idem. Así, de tal suerte que al declarar esa exigibilidad condicionada permite entonces que no porque pues fallezca el indiciado acusado, pues allí si bien es cierto se causa la extinción de la acción penal, pero permite entonces que se dé traslado a esos elementos de prueba, seguramente para que se inicie un proceso ante la jurisdicción civil. Ahora, el énfasis es que en este sistema actual, pues como viene ahora la reforma del artículo 102, es decir, la responsabilidad solamente se determina en la parte penal, pero lo que corresponde a los asuntos de carácter civil sí deben de pasar a esa jurisdicción que es la competente para ello. Es decir, escindir prácticamente esa función que tiene el juez penal, porque él pues es experto seguramente solamente en temas referidos a la parte penal, y dejar el asunto más bien considerado a la jurisdicción civil, todo lo que tenga que ver con la parte de la reparación. Sin embargo, no obstante eso, como dice la norma, pues que puede, como dice acá en la reforma, puede iniciarla ahí mismo o una vez se produzca la sentencia condenatoria. Entonces tiene un plazo de 60 días, como viene ahora en la reforma. Incluso las medidas cautelares se prorrogan en el tiempo durante esos 60 días, y en caso tal de que no se interponga pues ante la jurisdicción civil la demanda respectiva, pues entonces el afectado, en este caso el indiciado, el acusado, el sentenciado, pues pida que se levanten esas medidas cautelares. Sin embargo, el juez de garantía se le da pues el aval para que se le respeten esos derechos por 60 días posteriores a la sentencia, para que entonces se mantengan y no vayan a ser burlados los derechos de las víctimas. Entonces eso es
una cuestión adicional que viene, me parece muy bien, en la legislación procesal actual con la reforma que daría en esos términos. Pero fíjense bien que entonces el asunto de una de las causales pues por la cual se extingue la acción penal, que es la muerte, mire cómo la Corte Constitucional pues permite que en la parte de la reparación pues sí se ejerza y sirva, entonces, para que no se vean vulnerados esos principios. Además, porque también ya se había mencionado esta sentencia mucho tiempo atrás, la C228 del 2012, en el asunto unificado del criterio en relación con las víctimas. Bien, pasemos entonces al tema de la prescripción. La prescripción pues no tiene mayor análisis a fondo, porque pues la prescripción, según la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, pues alude a ella específicamente, que es por la cuestión del tiempo. Y entonces término de la prescripción de la acción penal, artículo 83 indica que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años, ni podrá ser superior a 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. Entonces aquí hacen unas precisiones cuando se trata pues entonces de delitos de lesa humanidad, pues que en esos casos pues será hasta de 30 años. En fin, esto no requiere mayor profundidad al respecto, porque pues es un tema que es de cuestión de simplemente de contabilizar los tiempos para decir, bueno, en qué casos pues cabe la prescripción tanto de la acción penal como de la pena, porque también está la sanción penal según el artículo 89, pues que dice que la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. Eso es muy entendible. Es la sentencia, la base, lo que se impuso en la sentencia es el término, y en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. La pena no privativa de la libertad prescribe en 5 años. Sigamos, que hay otros temas más complejos. El principio de oportunidad en la modalidad de renuncia, pues esa es ya hablé en ella en un módulo exclusivamente sobre este tema del principio de oportunidad, pero en este caso es en la modalidad de la renuncia. Recuerde que hay interrupción, suspensión y renuncia. Entonces, en modalidad de renuncia es una de las causales para extinguir la acción penal. El fiscal, recordemos que aquí ya viene el tope, pasó a ser de 8 años en esos delitos. Entonces, según el artículo 323, que fuera pues modificado y que esas causales pasaron ahora a ser menos. De las 16 creo que ahora quedaron en menos, ¿no? El 323, aplicación del principio de oportunidad, entonces que procede pues en las etapas, decíamos, en indagación, investigación y juzgamiento, incluso hasta después de aceptar cargos, hasta antes del artículo 4, de la situación del artículo 447, que es la individualización de pena y sentencia. Entonces, en este evento, pues el 324 de las causales pues establece que el delito cuya máximo señalada en la ley no exceda de 8 años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada. Miren que aquí entonces es posible que se llegue a esta modalidad del principio de oportunidad y lleguemos a la renuncia del fiscal e incluso hasta la preclusión por extinción de la acción penal. Entonces, cuando la ley dice cuando cuyo máximo señalado en la ley no exceda de 8 años o con pena principal de multa. Entonces, que no pase de lo señalado en la ley, ¿no? Es en la ley, no hablamos de la sentencia, sino de la ley. O sea, de la tipicidad concreta, no ya individualizada, sino la pena, porque si miramos allí entonces en el asunto de la mediación,
cuando dice pues de la reparación, decíamos el asunto de la mediación 521 mecanismos. A ver, decíamos la mediación, dice para los delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no exceda los 8 años de prisión, cuyo mínimo de pena no exceda los 8 años de prisión. En todos los casos en que la víctima, indiciado, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa. Habrá que entender entonces que en este caso pues igual pues es lo que se regula en la ley y no ya en la pena individualizada, según lo que puedo entender en el texto, cuyo mínimo de pena no exceda hasta antes de la primera. La mediación en el proceso penal procede hasta antes de la sentencia de primera instancia para delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no pase los 8 años de prisión, sí, entendamos entonces qué es lo que está señalado en la ley. Les permite entonces, esto se compagina pues con este principio de oportunidad del 324 numeral primero, que es una modalidad entonces, si hay la reparación integral de la víctima conocida e individualizada. Y entonces tengamos en cuenta los presupuestos también que contempla el artículo 527A que se adiciona, porque ahí entonces habla de los delitos que la indemnización integral procede para los delitos que sean de querellables, los delitos de homicidio, dolor culposo y lesiones personales, homicidios culposos, lesiones personales culposas. Recordemos que dice también de las lesiones personales dolosas sin secuelas o con secuelas, pero que sean de carácter transitorio, ¿no? Entonces, delitos de lesiones personales, en ese caso dolosas. Entonces, ahí permite la reparación integral. Los mismos delitos contra el patrimonio económico. Y es más, pues repasemos otra vez el artículo que trata de la reparación integral, para que estemos más seguros. El artículo 500 decíamos denme un segundito entonces, 521 más que dijimos, ¿no? El tema de la reparación integral. Sí, cómo no, delitos personales dolosos, sin secuelas o con secuelas. Pero el homicidio sí es culposo y lesiones personales culposas, sin que haya circunstancias de agravación punitiva, ¿no? Entonces, los delitos de lesiones personales dolosas, sin secuelas o con secuelas, pero que sean transitorios. Bueno, claro. Entonces, fíjense bien que en este caso del principio de oportunidad, pues es una figura que fue introducida pues con la 906, pero que ha tenido poca aplicación, y es una forma de poder llegar a negociar con el fiscal, decirle apliquemos un principio de oportunidad, mira que ahí está la reparación integral, de qué manera entonces podemos hacernos una negociación a efectos de obtener un principio de oportunidad, para que el juez de control de garantías pues lo avale. El tema de la amnistía es un asunto pues también ahora a propósito pues de las conversaciones en La Habana. Dice aquí el artículo 77, habla de la amnistía, no del indulto. La amnistía y en este caso la Constitución política en el artículo 150, en su numeral 17, es que dice que el Congreso pues
quien tiene la facultad de legislar, dice, podrá conceder por mayoría de las 2/3 de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de los particulares, el Estado queda obligado a indemnizar a quien hubiere lugar. Ese es el meollo del problema. La amnistía, entonces, en este caso, es una forma de distinguir la acción penal. Veamos aquí un comentario que aparece sobre la amnistía o el indulto, para ser más precisos. En términos generales puede decirse que la amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal y que el indulto es un mecanismo de extinción de la pena. No obstante, se trata de dos instituciones que como pocas reflejan el profundo contenido político del derecho penal, pues si bien sus consecuencias se advierten al interior de las actuaciones penales, ellas son fruto de decisiones tomadas en la instancia legislativa y en la instancia ejecutiva ante situaciones que el constituyente ha calificado como graves motivos de conveniencia pública. La facultad para la concesión de amnistía reposa en el Congreso de la República, pues se trata de una decisión que involucra una limitación a la aplicación de la ley penal y por ello ninguna otra rama del poder público se halla habilitada para tomarla. Es una institución de carácter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las conductas punibles que son objeto de amnistía y solo procede por delitos políticos, quedando excluidos los delitos comunes. Ese es el meollo del asunto de las discusiones en La Habana. ¿Qué es lo que se considera delito político y qué delitos comunes van con esos delitos políticos? ¿De qué se podrá amnistiar? De delitos políticos, más no de delitos comunes. Entonces, ¿qué es lo que va a pagar esta gente si llegan a esos acuerdos de paz? Ese es el meollo del asunto, que después hay desarrollo de la Corte Constitucional en ese tema, y no pocas veces hemos visto al Fiscal General de la Nación y los medios haciendo elucubraciones en torno a ese punto. Es decir, la guerrilla, según lo ha manifestado, pues que no quiere pagar un solo día de cárcel, por lo menos por delitos políticos, ¿no? Pero ¿cuáles serán esos delitos políticos? ¿Qué se considera por delitos políticos? ¿Y qué delitos son comunes con esos políticos? Asunto complicado. Y hay un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional bien interesante que no tengo a la mano, pero que sería muy bueno revisarlas en torno a este asunto, qué es lo que va conexo con los delitos políticos. La amnistía extingue la acción penal, pero la extinción de la acción civil queda supeditada a la decisión del legislador, y de allí porque el constituyente haya dispuesto que en caso de que los favorecidos fueren eximidos de responsabilidad respecto de particulares, el Estado queda obligado a indemnizar. Ese es el otro meollo del asunto. El Estado hasta dónde estaría o daría pues la cara frente a este asunto de responsabilidad civil o indemnizar a la población civil. De otro lado, la facultad para la concesión de indultos radica en el gobierno nacional, pero debe ejercerse con arreglo a la ley. En estricto sentido, es una institución de carácter particular que cobija a las personas que han sido condenadas por delitos políticos y no por delitos comunes. El indulto extingue la pena, pero no las consecuencias civiles que respecto de particulares se infieran en la declaración de responsabilidad penal. Bueno, ese es otro tema muy interesante y ahora de moda por el asunto de las conversaciones en La Habana. Queda más o menos así, en esos términos, pues no ahondemos mucho en ese aspecto. El tema de la ablación pues tampoco tiene mayor consideración, pues la ley 599 regula concretamente habla pues de la oblación como una forma más de la extinción de la acción penal, y la contempla el artículo 87 Código Penal, que dice: el procesado por conducta punible que solo tenga pena de unidad multa previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar,
podrá poner fin al proceso pagando la suma que el juez le señale dentro de los límites fijados por el artículo 39. Caducidad de la querella, pues igual la ley 906 establece la caducidad de la querella de los 6 meses. Dice el artículo que toca este tema de la caducidad, que es el 73. La querella debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, ahora pues entiéndase conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiera tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a 6 meses. El tema de la, sin mayor consideración tampoco en cuanto a la caducidad de la querella, el tema del desistimiento, pues ese artículo es el 76, pero miremos que aquí sí me detengo un poquito más en este 76 porque la reforma, veamos a ver, vámonos al artículo 76 de la reforma. Desistimiento de la querella, dice, en cualquier momento, se modifica y queda así, en cualquier momento de la actuación hasta antes de que se profiera el fallo de primera instancia, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos. Corresponde a la Fiscalía o al juez de conocimiento, según la etapa procesal, verificar que el desistimiento es voluntario, libre e informado antes de proceder a aceptarlo y archivar o procluir las diligencias según el caso. En cualquier caso, el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado y una vez aceptado no admite retractación. Importantísimo eso. Y viene entonces una adición del artículo 76A que queda así, ¿no? Desistimiento tácito de la querella cuando, para recaudar los elementos materiales probatorios o evidencia física, sea necesaria la participación del querellante y este sin justa causa, pese a haber sido oportunamente informado, no colabore, en su obtención se entenderá que existe del interés en el ejercicio de la acción penal. Esta es una figura nueva. Bien, esto quería pues aclararles en torno a la situación del desistimiento. Viene entonces la indemnización integral, que ya pues la abordé al comienzo de la charla. Pues esto es lo más relevante entonces sobre este tema de la preclusión del numeral primero. Miren que allí se contemplan muchas figuras jurídicas que por lo menos objetivamente, es decir, que el juez no tiene que analizar situaciones ya de fondo, sino que pues las tiene a la vista, el fallecimiento del indiciado o imputado, la prescripción, el principio de oportunidad. Miren cómo se da aquí también pues esta figura, y las demás que aparecen allí en el artículo 77. Bien, eso es lo que quería hacer énfasis aquí en relación con este tema, porque pues el siguiente numeral de la preclusión del artículo 332 pues se hace necesario que lo abordemos en otro espacio, dada la limitación del tiempo de esta charla. Entonces, artículo 332, ¿no?, de la ley 906, que trata pues del tema de la preclusión. Bueno, yo creo que eso ha sido lo más importante sobre este tema. No creo que se me quede fuera del tintero otro asunto. De esa manera entonces terminemos aquí
esta exposición y le damos paso a los otros temas que vienen, que son muy importantes, porque les dije al inicio que el artículo 332 pues tuvo una modificación en la que el numeral cuarto se da pues cabida a la ausencia de tipicidad o antijuridicidad del hecho investigado, y un numeral octavo que habla de que cuando por circunstancias fácticas o jurídicas posteriores a la acusación el fiscal advierta que no cuenta con elementos de juicio para solicitar la condena, entonces pide la preclusión. Pero bueno, entonces dejemos hasta aquí. Les agradezco a todas las personas que se han suscrito. Recuerden que esta maratón académica, que le he llamado así, tiene que ver exclusivamente con lo que se viene en la reforma, que todavía pues está en el Congreso de la República. Recordemos que en estos momentos pues el Congreso está ocupado en unas sesiones justamente sobre el equilibrio de poderes, un asunto ahí que tiene pues prácticamente parado, creo yo, a no ser que sean otras comisiones las que estén analizando este proyecto que se presentó el 16 de abril de este año para reformar el Código de Procedimiento Penal. Pero son otros vientos los que se vienen, son otras directrices que ya es necesario que las entremos a abordar académicamente, preparándonos para lo que se viene. Es que allí particularmente, miren ustedes que en esta reforma pues son muchos los asuntos que tocan y que tienen una relevancia importante, sobre todo en aquello pues de resolver el conflicto, de minimizar los procesos, porque está casi al tope ya, si es que ya no está la justicia pues colapsada. Todos los días vemos la misma situación, procesos penales que no se adelantan porque es tanto lo que existe que los funcionarios no dan abasto para ello. Además las cárceles, mire el problema que tenemos con ese hacinamiento carcelario, no me canso de decir esa situación anómala que se tiene allí. Bien, entonces dejemos hasta aquí y continuamos. No te olvides, dale clic si te gusta, difunde el pensamiento. Recuerda que esto es con fines estrictamente académicos.